Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición muy grande que nos reunamos una vez más en la presencia del Señor Jesucristo a compartir su bendita palabra, que sea de bendición para todos nosotros. Nada más la recibimos con fe, sabiendo que la palabra de Dios es viva y poderosa y obra en todos nosotros conforme a su voluntad. Amén. En esta noche vamos a cubrir un tema que es de los más importantes y que nosotros podamos tener clara en nuestra mente esa idea y el conocimiento de quién es Dios. Amén. Que el título de esta enseñanza es Solo existe un Dios. Amén. Entonces, vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces nosotros los creyentes siempre luchamos diariamente contra corrientes de pensamientos como los de los ateístas, ¿cierto? Está el ateísmo, el agnosticismo, el humanismo, que ellos ponen en tela de juicio, la existencia de Dios, o que niegan directamente la existencia de Dios, pero para nosotros, los cristianos, la existencia de Dios es la piedra angular en nuestra vida, porque nosotros tenemos por entendido, ¿cierto? Nosotros comprendemos bien que, como dice en Hebreos 11:6, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay. Amén. Si nosotros nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora vamos a ver cuatro argumentos acerca de la existencia de Dios. Hay por lo menos, bueno, vamos a ver nosotros cuatro argumentos racionales que se emplean para demostrar que Dios existe. Número uno, el argumento cosmológico sostiene que todo lo que existe tiene una causa justificada, es decir, que existe, todo lo que existe, existe por una razón, tiene una razón de ser. Amén. Número dos, el argumento teológico sostiene que el universo revela la inteligencia, orden, armonía y propósito, demostrando así la existencia de un ser supremo que lo diseñó y lo creó. Tiene que haber alguien, ¿cierto? Un ser supremo que ha creado todo tan perfecto. Todo que es tan perfecto no salió de la nada, amén, sino tiene que ser un ser supremo. Ese es el argumento teológico. El argumento axiológico o de la ley moral, que habla del reconocimiento del hombre de una bondad superior o un ideal moral que está por encima de todo el universo moral. Y el número 4, el argumento etnológico o histórico, que sostiene que entre los pueblos de la tierra se encuentra una percepción de lo divino manifestado en cultos externos. O sea, siempre, en todo tiempo y en todo lugar, el ser humano siente la necesidad de adorar a un ser superior. Eso es lo que, por eso es que, ¿cierto? Buscan como hacer cosas, imágenes y todo eso, mucha gente, porque no conocen al Dios verdadero. ¿Y qué dice la Biblia respecto a esto? La Biblia dice que existe un Dios solamente. Nosotros sabemos que la Biblia es la autoridad espiritual, la máxima autoridad espiritual. Así que Dios revela su existencia a través de la naturaleza que Él mismo creó. Es lo que estamos diciendo. Si vemos todo lo que existe tan perfecto, pues eso nos demuestra que existe un Dios perfecto que hizo todo. Amén. Y también por medio de su palabra podemos nosotros saber de que existe Dios, porque su palabra, la misma palabra fue inspirada, la Biblia fue inspirada por ese Dios perfecto, amén. Así que la revelación de Dios está en cada página de la Biblia. En el primer verso de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. Y también David en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Amén.
Por eso Pablo afirma que los hombres conocen algo de Dios porque Dios se los ha revelado, Dios lo ha manifestado. Si nosotros conocemos algo de Él es porque Él nos lo ha manifestado. Amén. Vamos a leer en Romanos 1 del 19 al 20, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que está creado es tan perfecto que sabemos que solamente ese ser supremo lo ha creado, amén. Y no hay excusa de las personas que digan que no existe Dios, no tienen una excusa o una razón válida, amén. En Hebreos 1, del 1 al 3, dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo con mayúscula, amén, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Aquí vemos que Dios es uno y la Biblia así lo enseña. En toda parte de la Biblia dice lo mismo, Dios es uno. En Deuteronomio 6:4 ya lo vimos que dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios aún, hermanos, saben que Dios es uno. Y más es el hombre que está dudando, ¿no? Imagínense que hasta los demonios creen que Dios es uno. Y hay muchos hombres que están dudándolo. Amén. Así que, sin embargo, en el mundo sí hay una gran confusión concerniente a cuántos dioses hay. Incluso hay cristianos que creen que hay más de un Dios, pero nosotros creemos que solo existe un Dios verdadero, porque eso es lo que dice la Biblia, la autoridad máxima espiritual, amén. Como lo afirma la Biblia, creemos en la unicidad de Dios, que es uno, amén. Somos unicitarios. La unicidad se refiere a la cualidad de único que Dios posee. Dios es indivisible, Él no se puede dividir y no se puede, este concepto teológico es muy antiguo, así que el historiador Josefo dice que Abraham fue el primero en declarar abiertamente que Dios es uno, él fue el primero. Entonces la doctrina de la unicidad es central en la Biblia. En el Antiguo Testamento lo enseña claramente y enfáticamente, dice que Dios es uno. Esta viene siendo la declaración de fe más importante y que distingue a los judíos. Los judíos siempre ellos están defendiendo la unicidad. Siempre dicen hay un solo Dios y ellos llaman a este verso, el que les leí que dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es el Shema y lo citan con frecuencia entre los judíos. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos que afirman que Dios es uno también. Por ejemplo, en Éxodo 23, que son los 10 mandamientos, los cuales comienzan con esa palabra, dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es lo que dice el Señor, amén. Y en Éxodo 20, del 4 al 5, que también Dios enfatizó el Shema al declarar, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Amén, perdón. Ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Entonces, disculpen que está entrando alguien allí. Entonces, en Deuteronomio 32, 39 también dice el Señor, aquí está hablando Dios, dice, ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, o sea, no hay más dioses que Él, ¿cierto? Él es el único. Y en segunda de Samuel 7:22 y Crónicas 17:20 dice la palabra de Dios, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Amén. También vemos en el Salmo 86:10 que solamente hay un Dios. Él es el único Dios. Amén, aleluya. Así que el profeta Isaías también lo escribió. Él también escribió en varias declaraciones enfatizando la verdad de la unicidad, o sea, de que Dios es uno solamente. Vamos a leer en Isaías 43:10 y 11, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En Isaías 44:6 dice la palabra de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Son muchísimos los versículos que hay en la Biblia que respaldan esto, que nos confirman, ¿cierto? Y reafirman la veracidad de esta enseñanza, amén, que estamos dando. Dios es uno. Asimismo, en el Nuevo Testamento también se afirma que Dios es uno, es decir, que se continúa esa misma enseñanza, porque pues si van a muchas personas dirán, pero eso fue solo en el Antiguo Testamento que los israelitas decían. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es para todos, amén. Amén. Y es la misma, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en perfecta armonía y hay una continuidad perfecta. Así que en el Nuevo Testamento se continúa con esta enseñanza respecto a la unicidad de Dios. Jesús mismo lo citó, él citó este versículo de Deuteronomio 6:4, lo citó en Marcos 12:29. Y él lo llamó el primero de todos los mandamientos. Amén. Que Jehová es uno solo. Y los apóstoles también enseñaron que Dios es uno, así como nosotros, pues está escrito, lo escribió Pablo en Romanos 3:30, que dice que Dios es uno, y en Primera de Corintios 8:4 dice, no hay más que un Dios. Y en 1 Corintios 8:6 dicen, solo hay un Dios. En Gálatas 3:20 dice, Dios es uno. En Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos. En 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios. Entonces, jamás se debe aceptar la idea de un Dios compuesto o dividido, porque esas ideas son antibíblicas, amén, están en contra de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la naturaleza de nuestro Dios único, nuestro Dios verdadero y poderoso, amén. Vamos a examinar dos áreas de la existencia de Dios, que son su naturaleza y sus atributos. Si los seres humanos tendemos a imaginar a Dios como si fuera uno de nosotros, cometemos ese error y yo creo que pues no podemos decir que no, porque a veces lo limitamos como si fuera uno como nosotros, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos el poder para hacer todas las cosas, entonces pensamos que son imposibles, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, amén.
Entonces, todo intento humano de representar a Dios mediante imágenes esculpidas, como todas esas estatuas que hacen, ¿cierto? De representando a Dios y santos y todo eso, las pinturas o las descripciones literarias siempre se van a quedar cortas porque no pueden describir a ese Dios todopoderoso, amén. La naturaleza de Dios se entiende mejor por medio de qué, del estudio de sus atributos, los cuales son las cualidades distintivas de Dios. Esos son los atributos de Dios, aquellas cosas que lo hacen único. Él es único, amén. Un atributo es una cualidad o propiedad. Es mediante el estudio de los atributos de Dios que nosotros podemos conocer lo esencial de su ser, ¿cierto? Todo lo que comprende su naturaleza divina. Vamos a ver cuáles son, cuál es su naturaleza y cuáles son sus atributos más importantes. Amén. En primer lugar, Dios es espíritu, y eso lo sabemos todos, yo creo los que estamos aquí, amén, que Dios es espíritu. ¿Y por qué lo sabemos? Porque escrito está, amén, en la palabra de Dios, y esto el mismo Jesucristo se lo dijo a la samaritana. ¿Se acuerdan cuando ella estaba allí en el pozo, que él le pidió que le diera de beber? Entonces él le dijo a ella que Dios es espíritu y los que se acercan y lo deben adorar en espíritu y en verdad. Amén. Y en Lucas 24:39 dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces por esto Dios prohíbe que hagamos imágenes de él o que le comparemos con cualquier cosa creada. Vamos a leer en Deuteronomio 4:15 al 16, dice la palabra de Dios: guardad pues mucho vuestras almas. Escuchen, guardad vuestras almas, o sea que de esto depende la salvación de nuestras almas. Amén. Pues ninguna figura visteis el día de que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Amén. No podemos hacer nada de eso, Dios lo prohíbe. En Isaías 44:9 al 11 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que sus ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados. Amén. Así que esa es la palabra de Dios. Esto es lo que está escrito. Amén. Ahora vamos a ver los atributos de Dios. Los atributos más importantes es que Dios es omnipotente, ¿cierto? Que siempre decimos nuestro Dios todopoderoso, Él es omnipotente. Así fue que Él se presentó a Jacob en Betel. Él le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Amén. Esto está en Génesis 35:11. Esto significa que Dios todo lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Él no tiene ningún límite. Para Dios no hay límites y Dios no está sujeto a nada, como nosotros sí estamos sujetos, tenemos muchas limitaciones, pero Dios no. Amén. Él es todopoderoso. También Job lo dijo en Job 42:2, dice: yo conozco que todo lo puedes. Amén. Vamos a ver el segundo atributo. O sea, ya vimos que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. ¿Esto qué significa? Que Él está presente en todo lugar, amén. Él está aquí con nosotros, Él está ya con cada uno de ustedes. Dios está en toda parte, amén. Él es omnipresente. Él se encuentra en todas partes al mismo tiempo. Su espíritu lo llena todo y su presencia cubre todo, amén. En Isaías 66:1 dice la palabra de Dios: Jehová dijo así:
El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Amén, perdonen, ahí hay alguien que quiere entrar. Bueno, entonces el segundo atributo es que Dios es omnipresente y el tercer atributo es que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere esto decir? Significa que Dios sabe todo. Amén. Sabe todo. A Dios nadie le puede ocultar nada. Él lo sabe todo, todo. Amén. En Salmos 139 nos enseña que Dios conoce nuestros pensamientos. Nosotros a veces quizás pensamos, pero pues apenas lo que hago es lo que está viendo Dios, pero Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes. Él lo conoce todo, Él es omnisciente, Él tiene completo conocimiento de todo, incluyendo del futuro, ¿amén? Dice en Salmo 139:1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Gloria a Dios, amén. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es que nosotros no podemos comprender eso, amén, porque nosotros pues no somos como Él. Nuestra mente humana es tan limitada que a veces también limitamos a nuestro Dios, pensamos que Él no puede, como que nadie puede saber, pero Dios conoce todos nuestros pensamientos, todo lo conoce Él, amén. Y el otro atributo de Dios es que Él es santo, amén. Dios es absolutamente santo. Él vive en la santidad y en la pureza, nunca en el pecado, amén. En Levíticos 27 dice el Señor, por eso Él nos manda a nosotros, dice, santifíquense pues y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Y también en Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Pedro aquí estaba citando un versículo de Levítico donde el Señor les obligaba y les decía, ustedes deben de ser santos. Y el Señor aún nos habla a todos, ¿cierto? A todos sus hijos, a que seamos santos como Él es santo. La santidad implica perfección, implica bondad, misericordia, implica justicia, implica fidelidad, ¿cierto? Y demás virtudes que Dios tiene. Entonces, Él quiere que también así seamos nosotros. Ahora, perdón, vamos a ver las manifestaciones de Dios, ese Dios todopoderoso y único, Dios verdadero que nosotros tenemos. Y por el hecho de que Dios es espíritu, entonces es imposible para el hombre verlo y tocarlo. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, cierto? Yo le digo a veces, Señor, ay, yo quisiera abrazarte, que me abraces, Señor, tocarte, ¿cierto? Porque siente uno como ese deseo como de tocar al Señor, de que nos envuelva en sus brazos. Y yo digo, bueno, Señor, abrázame tú. Abrázame tú, Señor, y envuélveme en tus brazos que yo pueda sentir, porque ese es el deseo de nosotros, pero como Él es espíritu, nosotros no lo podemos tocar ni verlo. Pero entonces Dios ha tenido que revelarse de diferentes maneras, que a través de manifestaciones ante el hombre. Y la palabra manifestación dice que viene del vocablo griego anadexis, que significa mostrarse públicamente. Entonces, una de las maneras que Dios se hizo visible al hombre en el tiempo antiguo fue por medio de teofanías. Teo significa de Dios divino, y fanías son como las manifestaciones físicas y corporales del Dios invisible.
Por ejemplo, Dios se apareció como hombre a Abraham. Nosotros leímos eso, amén. Vamos a leer esto en Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Amén. Abraham se dio cuenta que era Dios. Estaba manifestado en la carne en uno de esos varones. Amén. También a Jacob se le manifestó el Señor en persona a Dios. En Génesis 32:24 al 28 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Amén. Entonces Dios no le reveló su nombre, ¿cierto? En ese momento, pero era de Dios, que es una teofanía. Amén. También apareció Dios a Moisés y a otros profetas como a Isaías, a Daniel, a Ezequiel, a Amós. Y, o sea que estas teofanías fueron manifestaciones de Dios por momentos y lugares determinados, ¿cierto? En determinados momentos y en determinados lugares que Dios escogió para parecerse a Moisés, a Abraham, a Jacob, a estos profetas, ¿cierto? Él escogió manifestárseles a ellos, o sea, fueron esas teofanías, manifestaciones físicas del Señor. Pero en Jesucristo nosotros vemos y sabemos nosotras que Dios se manifestó en carne para toda la humanidad y por un amplio periodo de tiempo. Amén. Como se lee en Primera de Timoteo, leemos en capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Amén. Esta es la manifestación de Dios, amén, el Dios manifestado en la carne. Tenemos entonces que Dios se ha manifestado de 3 maneras al hombre. Primero, como Padre, Dios se manifestó en la creación, amén. Esto es muy importante que lo sepamos. Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención. Vino a redimir el mundo y como Espíritu Santo en la santificación. Hermanita Marta, ¿se le está yendo el internet o es mi teléfono? No sé, ¿ustedes están escuchando bien? Sí. Ok, sí, sí, debe ser tu internet, Edith. Bueno, entonces Dios se manifestó, ¿cierto? Las 3 manifestaciones que Él hizo fueron como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación, amén. Así que de los creyentes, amén. Ahora bien, esas 3 manifestaciones de ningún modo implican la existencia de 3 personas, porque ¿qué vimos? Que dice, la Biblia enseña claramente que solamente existe un Dios, amén, no 3, sino un solo Dios verdadero. Entonces, respecto a la manifestación de Dios en la carne por medio de Jesucristo, como está escrito, esa fue
la manera, o sea, la única manera en que ese Dios puro y santo podía venir a este mundo pecaminoso para redimirlo. O sea que ese fue el objetivo principal, ¿cierto? Del Señor, de Dios, que Él se manifestó en la carne para poder venir, porque siendo que Él es santo y Él no puede estar donde está el pecado, ¿cómo iba a estar en medio de todos los hombres que somos pecadores, cierto? Entonces Él tuvo que manifestarse en un hombre, en la carne, para cumplir con este propósito, para rescatar el mundo. Entonces, después vamos a explicar mejor este punto en otra enseñanza. Por ahora vamos a decir que al manifestarse en la carne, por medio de Jesucristo, Dios también nos reveló su nombre que había estado oculto. Amén. Y ahora, hablando de nombre, vamos a ver los nombres de Dios, que este es el último punto que vamos a cubrir en esta noche. Vemos que en los tiempos bíblicos los nombres eran eran por lo general más significativos que hoy, ¿cierto? Hoy nosotros ponemos nombres a nuestros hijos, pero eso no quieren decir nada, simplemente que nos gustan los nombres y entonces así llamamos a nuestros hijos. Pero antes sí, los nombres eran significativos y solían revelar algo del origen de la persona o del carácter de la persona o de la vida de las personas, ¿cierto? Por ejemplo, Abraham significa padre de multitudes. Amén. Y ese fue el nombre que Dios también, él se llamaba Abraham y después le cambió por Abraham, que quiere decir padre de multitudes, que esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que él iba a ser padre de multitudes y que por medio de él iban a ser bendecidas, ¿cierto? Todas las naciones de la tierra. Entonces, el nombre de Jacob, que significa suplantador. Amén. Y eso vemos como suplantador o tramposo, así lo vimos que pues él fue así, ¿cierto? Entonces ese nombre como que le quedaba bien. Del mismo modo, Dios ha usado diferentes nombres o títulos para identificarse a sí mismo, para darse a conocer delante del hombre o al ser humano. Y sus nombres nos enseñan diferentes aspectos de su carácter y de su poder. Vamos a ver entonces uno de estos nombres que están en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, no vemos estos nombres. ¿Por qué? Porque está traducida al español, pero cuando se lee, ya sabemos que la Biblia estaba, ¿cierto?, en hebreo y en griego y en arameo. Entonces, estas son palabras más que todo hebreas. Aquí si uno lee la Biblia en hebrea, podemos encontrar estos términos, amén. Vamos a ver, uno de esos nombres que con el que Dios se hace conocer es Elohim, que significa el más alto o el altísimo. Esto lo podemos ver en Génesis 14:18, pero les repito, no en nuestra Biblia, amén. Tenemos que buscarlo en hebreo, amén. Adonai, que significa Señor, y esta está en Génesis 15, del 2 al 8. Otro nombre con el que es conocido Dios es El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, amén. En el otro, eso está en Génesis 17:1. Otro nombre es el Olam, significa Jehová, Dios eterno. Amén. Entonces, y también el nombre de Jehová, que significa el que existe por sí mismo, el gran yo soy. Como nosotros podemos ver, este Jehová es el nombre divino más usado en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros siempre vemos Jehová, 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 ¿cierto? Es el más usado, es el que los judíos adoptaron como el nombre oficial de Dios. El nombre Jehová viene del término hebreo, como les dije, viene la Y o Y, es H, V pequeña, H.
que como explica en Éxodo 3:15 hay una nota que dice que este nombre se relaciona con el verbo allá, que quiere decir ser, el verbo ser. Yo soy, como le dijo Dios a Moisés, ¿se acuerdan cuando apareció en esa zarza ardiendo, cuando Moisés le dijo, y si me pregunta, que le dijo, lo envió a Faraón, y si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué les digo? ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre? Y el que les dijo, dígale que yo soy, te envió. Entonces, eso es lo que significa Jehová. Amén. Entonces, también nosotros podemos ver, como dijo Dios a Moisés, estas palabras, este término llamado en griego se llama tetragramatón. Amén. Ese Jehová con esas consonantes es el tetragramatón. Como el alfabeto hebreo no tenía vocales, entonces eran solamente consonantes. Entonces hubo un grupo de personas que se llamaban masoretas, que ellos crearon un sistema de vocales que permitiera poder leer y pronunciar el hebreo, porque eran puras consonantes. Entonces ellos agregaron vocales, como las vocales que había en Adonai, las pusieron en el tetragramatón, y así resultó la palabra Jehová, que es el origen de la palabra Jehová. Amén. Entonces, la revelación de Dios al hombre por medio de nombres y títulos ha sido progresiva. Vemos cómo él poco a poco como que se fue revelando un poco más y un poco más y un poco más a los hombres. Así que él fue manifestando poco a poco su carácter y su personalidad por medio de estos términos, de estos nombres. Pero desde tiempos antiguos hubo hombres que no se sintieron satisfechos con esa revelación, sino que ellos querían conocer el nombre específico de Dios. Y ellos indagaban sobre cuál era el nombre y preguntaban, inclusive le preguntaron directamente a Dios que cuál era su nombre. Entonces, así como Moisés, que vimos ahora que él le preguntó a Dios cuál era su nombre, eso está en Éxodo 3:13, y también Jacob en Génesis, que lo vimos, que le preguntó cuál es tu nombre, y también Manoa, el padre de Sansón, también le preguntó que cuál era su nombre, etcétera. O sea, hay muchos otros ejemplos de que le preguntaron a Dios cuál era su nombre. Y entonces la respuesta aquella gran pregunta, nosotros podemos concluir que esta respuesta tardaría aún en llegar, por lo que Dios prometió lo siguiente. O sea, él sabía que él no iba a revelar su nombre, que no se iba a revelar de una, ¿cierto? Así en el Antiguo Testamento. Y entonces él hizo una promesa por medio del profeta Isaías, que está en Isaías 52:6. Dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, cuando él lo fuera a revelar. Dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que este texto es muy importante. Amén. Y muy revelador, ya que en él Dios afirma que él mismo iba a venir, que él mismo iba a venir a revelarse aquí en la tierra, que iba a venir a revelar su nombre. Por esto es que, amén, ¿cierto? Fue por esto que Jesús vino precisamente para que nosotros, ¿cierto?, pudiéramos conocer el nombre del Padre. Amén. Ese fue uno de los propósitos. Y vemos en Juan 17:26 que el Señor Jesús dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aleluya, gloria a Dios, amén. Qué hermoso. Así que los diferentes nombres utilizados en la antigüedad para referirse a Dios
no eran nombres propios, como vimos, sino eran títulos, eran descripciones de Dios solamente, amén, de su carácter, de su poder. Pero al manifestarse Dios en carne, hemos recibido la revelación completa de su nombre, amén, como veremos mejor en otra lección. Así que esto continúa, mis hermanos. Por ahora, nosotros estamos viendo ya lo más importante, que Dios es uno, amén, es uno solamente. Y él, pues sí, nosotros vemos los atributos del Señor. La Biblia dice que Él es uno solamente, la naturaleza del Señor. Ya también nosotros vimos, Él es espíritu. Amén, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él es santo. Amén, y Él como se ha manifestado al hombre, pero vemos nosotros que la manifestación más importante fue la que reveló Él a través de Jesucristo, ese es el propósito, ¿cierto? De Él revelarse, de manifestarse al hombre por medio de Jesucristo como hijo de Dios, para venir a salvar a la humanidad, ese plan perfecto de salvación que Dios tiene para los hombres, para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo, amén. Y también el Señor Jesús vino para revelar el nombre de Dios, porque como Él lo dijo, yo mismo vendré, ¿cierto? Y os salvaré, y yo mismo vendré y estaré con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que esta es la enseñanza para hoy, mis hermanos. Espero que haya sido de grande bendición y que sigamos meditando en ella, y que nunca, nunca, nunca vamos a aceptar esas corrientes extrañas a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, ¿cierto? Que quieren insinuar de que existen más de un Dios. Amén. Es un solo Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Amén.